¿Qué sucede cuando un vuelo rutinario se convierte de repente en una pesadilla? Desde aterradores choques en la pista hasta fallos de motor, aterrizajes descontrolados y aeronaves envueltas en llamas, estos son 15 de los incidentes aéreos más escalofriantes jamás captados por cámara. Algunos fueron causados por fallos mecánicos, otros por condiciones meteorológicas extremas o errores humanos, pero cada uno de ellos muestra lo rápido que la aviación puede volverse peligrosa. Mira hasta el final, porque el último incidente es una de las emergencias aéreas más increíbles jamás registradas. 15. Vuelo 358 de Air France, el desastre en la pista de Toronto. Imagina observar cómo un enorme jet de pasajeros se aproxima a una pista durante una violenta tormenta eléctrica, sabiendo que algo va terriblemente mal pero siendo completamente incapaz de detenerlo. Eso es exactamente lo que hizo que el accidente del vuelo 358 de Air France fuera uno de los incidentes de aviación más espeluznantes jamás captados por cámara. El 2 de agosto de 2005, el Airbus A340 volaba de París al Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson mientras poderosas tormentas eléctricas se desplazaban por la zona. La aeronave transportaba a 309 personas, y las condiciones de aterrizaje eran extremadamente difíciles debido a la fuerte lluvia, los vientos intensos y la mala visibilidad. A medida que el avión se aproximaba a la pista, la situación se volvió peligrosa rápidamente. El avión tocó tierra demasiado tarde en la pista mojada y fue incapaz de detenerse antes de llegar al final. Las cámaras del aeropuerto y de los alrededores captaron el momento aterrador en que la enorme aeronave se salió de la pista, cruzó una carretera, atravesó barreras y entró en un profundo barranco. Entonces llegó la parte más dramática: el avión estalló en llamas. Desde la distancia, las imágenes parecían casi increíbles porque el A340 estaba rodeado de enormes llamas y un espeso humo negro. Sin embargo, a pesar de la apariencia aterradora del accidente, le siguió una evacuación extraordinaria. Los pasajeros y la tripulación escaparon de la aeronave antes de que el fuego la consumiera por completo. Los equipos de emergencia corrieron hacia el avión en llamas mientras la gente se alejaba de los restos. Las imágenes de vídeo resultaron especialmente impactantes porque mostraban lo rápido que un aterrizaje aparentemente normal podía transformarse en un desastre mortal. Los investigadores determinaron que varios factores contribuyeron al accidente, incluyendo el clima severo, el aterrizaje del avión demasiado adelante en la pista, la superficie mojada y la decisión de continuar la aproximación a pesar del deterioro de las condiciones. Sorprendentemente, todos a bordo sobrevivieron, aunque muchas personas sufrieron heridas. 14. Vuelo 214 de Asiana Airlines, el aterrizaje que salió terriblemente mal. Pocos vídeos de accidentes aeroportuarios son tan impactantes como las imágenes del vuelo 214 de Asiana Airlines aproximándose al Aeropuerto Internacional de San Francisco el 6 de julio de 2013. El Boeing 777 volaba de Seúl a San Francisco con 307 personas a bordo, y el vuelo parecía rutinario hasta los momentos finales de la aproximación. La aeronave estaba alineada con la pista 28L, pero viajaba significativamente demasiado lento y descendió por debajo de la trayectoria de aproximación adecuada. Las cámaras situadas alrededor del aeropuerto captaron la aeronave aproximándose a la pista a una velocidad peligrosamente baja. Para alguien que observa las imágenes, el avión parece casi normal al principio, pero los segundos finales revelan que algo va muy mal. El avión descendió hacia la pista sin mantener una velocidad de aire suficiente. Los pilotos finalmente se dieron cuenta del problema e intentaron recuperarlo, pero el avión ya estaba peligrosamente cerca del suelo. El tren de aterrizaje principal y la cola golpearon el muro marino al comienzo de la pista. El impacto fue lo suficientemente violento como para desprender la sección de la cola de la aeronave. El fuselaje luego giró y se deslizó por la pista antes de detenerse. Casi de inmediato, el humo y las llamas comenzaron a aparecer alrededor de los restos. Las cámaras del aeropuerto captaron la escena aterradora mientras el enorme Boeing se despedazaba y los pasajeros comenzaban a escapar. El vídeo es particularmente inquietante porque el avión parece llegar a la pista de forma casi normal antes de golpear repentinamente el muro marino. 3 personas murieron y muchas otras resultaron heridas, pero la mayoría de los que iban a bordo sobrevivieron. La investigación del accidente concluyó que los pilotos no habían supervisado correctamente la velocidad de aire y que la aproximación se volvió inestable. Los sistemas automatizados de la aeronave y la toma de decisiones humana también fueron partes importantes de la investigación. Una de las lecciones más inquietantes del incidente es la rapidez con la que una aproximación aparentemente manejable puede volverse irrecuperable.
Las grandes aeronaves comerciales requieren un control preciso durante la aproximación final, y a baja altitud puede haber muy poco tiempo para corregir una desviación peligrosa. 13. Vuelo 521 de Emirates, la explosión del Boeing 777 en la pista. El 3 de agosto de 2016, el Aeropuerto Internacional de Dubái se convirtió en el escenario de uno de los accidentes aéreos más dramáticos jamás captados por las cámaras del aeropuerto. El vuelo 521 de Emirates, un Boeing 777 que llegaba de Tiruvananthapuram, India, transportaba a 300 personas cuando intentó aterrizar en Dubái. La aeronave tocó la pista, pero en lugar de detenerse normalmente, volvió a elevarse en una situación extremadamente peligrosa conocida como una secuencia de aterrizaje rebotado o rechazado. La tripulación intentó ejecutar una maniobra de motor y ascenso, go-around, pero el avión no logró ascender de forma segura. El Boeing finalmente golpeó la pista con fuerza y se detuvo. Las cámaras del aeropuerto captaron la aeronave moviéndose por la pista antes de que comenzara el aterrador desenlace. Casi de inmediato, el avión quedó envuelto en humo y fuego. El enorme Boeing 777 se transformó en una estructura en llamas sobre la superficie del aeropuerto. Las imágenes son especialmente espeluznantes porque la aeronave inicialmente parece moverse bajo control antes de colapsar repentinamente en una enorme bola de fuego. Los equipos de emergencia corrieron hacia el avión mientras un humo negro se elevaba por encima del aeropuerto. Los bomberos trabajaron desesperadamente para controlar las llamas mientras los pasajeros y la tripulación escapaban por las salidas de emergencia. Las 300 personas a bordo de la aeronave sobrevivieron al impacto en sí, aunque un bombero del aeropuerto murió trágicamente mientras respondía al incendio. La investigación del accidente identificó posteriormente varios factores relacionados con el aterrizaje y la respuesta de la tripulación durante la maniobra de motor y al aire, go-around. Una de las lecciones más importantes fue el peligro de no establecer el rendimiento adecuado de la aeronave durante una fase crítica del vuelo. Las imágenes se hicieron ampliamente conocidas porque mostraban el increíble poder destructivo del combustible de aviación y el fuego. Un avión moderno de fuselaje ancho puede parecer enorme y casi indestructible, sin embargo, en cuestión de segundos, la estructura puede resultar gravemente dañada por las llamas. 12. Vuelo 1380 de Southwest Airlines, la explosión del motor a 30,000 pies. Pocas cosas son más aterradoras para los pasajeros que ver cómo parte del motor de un avión desaparece mientras el avión vuela de crucero a gran altura sobre el suelo. Esa pesadilla se hizo realidad a bordo del vuelo 1380 de Southwest Airlines el 17 de abril de 2018. El Boeing 737 volaba de Nueva York a Dallas con 149 personas a bordo cuando uno de sus motores sufrió una falla catastrófica. Una pala del ventilador dentro del motor se rompió, causando daños masivos. Piezas del carenado del motor y otros componentes se separaron de la aeronave. Una pieza golpeó el fuselaje y dañó la ventana de un pasajero, provocando una descompresión rápida en la cabina. Los vídeos de los pasajeros capturaron las horrorosas secuelas, incluyendo el motor dañado colgando bajo el ala y escombros moviéndose por el aire. Las imágenes son espeluznantes porque la aeronave parece volar tranquilamente en un momento, mientras que al siguiente los pasajeros se enfrentan a un motor que parece haber sido despedazado. La tripulación declaró la emergencia de inmediato y comenzó a desviarse hacia Filadelfia. Dentro de la cabina, se desplegaron las máscaras de oxígeno, se instruyó a los pasajeros para que adoptaran la posición de impacto y los auxiliares de vuelo se movieron rápidamente por la aeronave. Trágicamente, un pasajero murió tras ser parcialmente succionado hacia la ventana dañada. Varios otros pasajeros resultaron heridos. Los pilotos lograron controlar la aeronave a pesar de los graves daños y aterrizaron con éxito en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Los vídeos grabados desde el interior del avión mostraron posteriormente el estado extraordinario del motor. El gran conjunto del ventilador circular estaba dañado y faltaban secciones de la carcasa del motor. Para cualquiera que vea las imágenes, la vista es difícil de comprender porque los motores de los aviones comerciales están diseñados para soportar fuerzas enormes. Sin embargo, la falla demostró que incluso los sistemas altamente confiables pueden experimentar daños mecánicos catastróficos. Los investigadores descubrieron que la pala del ventilador había desarrollado grietas por fatiga, y el accidente resultó en importantes recomendaciones de seguridad e inspecciones para motores similares. 11. Vuelo 2193 de Pegasus Airlines, el colapso de la pista en Estambul.
El vuelo 2193 de Pegasus Airlines se convirtió en uno de los accidentes aéreos más aterradores captados por las cámaras del aeropuerto cuando se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen de Estambul el 5 de febrero de 2020. El Boeing 737 llegaba durante una lluvia intensa y condiciones meteorológicas difíciles cuando aterrizó en la pista y no logró detenerse. En lugar de permanecer en la superficie pavimentada, la aeronave continuó hacia el final de la pista a gran velocidad. Las imágenes de vigilancia capturaron la aeronave moviéndose por la pista antes de desaparecer más allá del área pavimentada. Momentos después, el avión cayó por un terraplén y se desintegró. El vídeo es perturbador porque la aeronave parece deslizarse sin control mientras los pasajeros casi no tienen forma de entender lo que está a punto de suceder. El Boeing finalmente se dividió en varias secciones principales, sufriendo el fuselaje daños estructurales extensos. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar mientras los pasajeros intentaban escapar a través de las salidas de emergencia y las aberturas creadas por el impacto. Trágicamente, varias personas murieron y muchas otras resultaron heridas. La investigación del accidente examinó el clima, las condiciones de la pista, el rendimiento del aterrizaje y las decisiones operativas relacionadas con la aproximación. Las fuertes lluvias habían reducido la efectividad del frenado, dificultando la detención de la aeronave. El accidente demostró el peligro de continuar un aterrizaje cuando las condiciones de la pista se están deteriorando y la distancia de frenado se vuelve incierta. Las imágenes son particularmente aterradoras porque la aeronave no simplemente se detiene al final de la pista, abandona la superficie del aeropuerto y cae en una zona más baja, creando daños estructurales masivos. Ver el vídeo le otorga a los espectadores solo unos pocos segundos para darse cuenta de que el aterrizaje ha fallado. 10. Vuelo 1344 de Air India Express, la pista al borde del abismo. El vuelo 1344 de Air India Express produjo imágenes terroríficas cuando se estrelló durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode en la India el 7 de agosto de 2020. El Boeing 737 transportaba a 190 personas cuando intentó aterrizar bajo una fuerte lluvia. La pista del aeropuerto está ubicada en una meseta con terreno empinado más allá de sus extremos, lo que crea consecuencias adicionales si una aeronave se sale de la pista. Durante el aterrizaje, la aeronave tocó tierra pero no logró detenerse dentro de la distancia de pista disponible. Continuó hacia adelante, cruzó el final de la pista y cayó desde la zona elevada antes de desintegrarse. Las cámaras de seguridad y de testigos capturaron partes del accidente y sus secuelas. Las imágenes son difíciles de ver porque la aeronave parece desaparecer repentinamente tras alcanzar el final de la pista. Segundos después, se puede ver humo y escombros alrededor del lugar del accidente. La aeronave se rompió en varias piezas y los equipos de emergencia se dirigieron de inmediato hacia los restos. Trágicamente, muchas personas murieron y numerosas otras resultaron heridas, aunque un gran número de pasajeros sobrevivió. Los investigadores examinaron varios factores contribuyentes, incluyendo las condiciones meteorológicas, las condiciones de la superficie de la pista, la aproximación de aterrizaje y el rendimiento de frenado de la aeronave. La lluvia intensa puede reducir significativamente la eficacia del frenado, particularmente cuando una aeronave aterriza a alta velocidad o más lejos de lo previsto en la pista. El terreno del aeropuerto también significaba que un exceso de pista podría resultar catastrófico en lugar de simplemente provocar que el avión se detuviera más allá de la pista. Las imágenes capturan los aterradores segundos finales cuando el avión se desplaza más allá de los límites seguros del aeropuerto. Los pasajeros dentro de la aeronave habrían tenido casi ninguna advertencia antes del impacto repentino. Una vez que la aeronave cruzó el borde de la pista, la situación se volvió casi imposible de controlar. Los equipos de emergencia se enfrentaron a una operación de rescate extremadamente difícil porque el fuselaje había sufrido daños graves y el terreno dificultaba el acceso. 9. Vuelo 1951 de Turkish Airlines, la aproximación que terminó en un campo. El vuelo 1951 de Turkish Airlines se convirtió en uno de los accidentes de aviación más inquietantes jamás registrados cerca de un aeropuerto cuando se estrelló durante su aproximación al aeropuerto de Ámsterdam Schiphol el 25 de febrero de 2009. El Boeing 737-800 transportaba a 135 personas cuando descendía hacia el aeropuerto. Durante la aproximación, la aeronave experimentó un problema relacionado con su sistema de indicación de velocidad aérea, y la tripulación se centró cada vez más en gestionar la situación anormal. El avión descendió por debajo de la trayectoria de aproximación adecuada y finalmente entró en pérdida a baja altitud.
El avión se estrelló en un campo cerca del aeropuerto, desintegrándose tras el impacto. Las imágenes de vigilancia y de cámaras cercanas capturaron los últimos momentos de la aeronave y las secuelas. A diferencia de las espectaculares explosiones en pista, este accidente fue aterrador porque el avión simplemente descendió demasiado bajo y desapareció repentinamente tras el terreno. El lugar del accidente mostraba la aeronave dividida en varias secciones grandes. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente y comenzaron a buscar supervivientes entre los restos. Muchas personas sobrevivieron al impacto inicial, pero varios pasajeros y miembros de la tripulación murieron, mientras que numerosos otros resultaron heridos. Los investigadores determinaron más tarde que el mal funcionamiento del altímetro de radio y la respuesta de la tripulación al comportamiento resultante de la automatización desempeñaron papeles importantes en el accidente. Los sistemas automáticos de la aeronave reaccionaron a información de altitud incorrecta, mientras que la tripulación no reconoció la condición de baja velocidad que se estaba desarrollando con suficiente rapidez. El incidente se convirtió en un ejemplo importante de la interacción entre los humanos y los sistemas de vuelo automatizados. Las imágenes son perturbadoras porque el avión parece un avión de pasajeros normal aproximándose a un aeropuerto, pero su altitud y velocidad aérea se vuelven peligrosamente inestables. Desde el suelo, hay poca indicación de que tan cerca está la aeronave del desastre hasta los segundos finales. El accidente también muestra lo difícil que puede ser para los pilotos gestionar información contradictoria durante una fase crítica del vuelo. 8. Vuelo 80 de FedEx, el aterrizaje que explotó en Narita. Uno de los vídeos de accidentes en pista más aterradores jamás capturados muestra el vuelo 80 de FedEx estrellándose en el Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, el 23 de marzo de 2009. La aeronave era un avión de carga McDonnell Douglas MD-11 que llegaba desde Guangzhou, China. Las condiciones meteorológicas en el aeropuerto eran difíciles, con vientos fuertes y ráfagas que afectaban la aproximación. El avión tocó tierra con fuerza y rebotó. En lugar de asentarse de forma segura en la pista, el avión se volvió inestable y golpeó la pista nuevamente. El tren de aterrizaje y la estructura fueron incapaces de absorber la violenta secuencia de impactos. Las cámaras del aeropuerto capturaron la aeronave moviéndose rápidamente por la pista antes de que de repente volcara y estallara en llamas. La transformación es asombrosamente rápida. En un segundo, el avión de carga rueda por la pista, al siguiente, está boca abajo y rodeado de fuego. Ambos tripulantes murieron en el accidente. Las imágenes se hicieron muy conocidas porque la cámara de vigilancia del aeropuerto capturó todo el evento desde una distancia clara. Los investigadores concluyeron que la aeronave encontró vientos fuertes y que el aterrizaje se volvió inestable. La respuesta del MD-11 al rebote y los controles de los pilotos contribuyeron al accidente. Los grandes aviones de carga son máquinas potentes, pero su tamaño no los hace inmunes a la inestabilidad aerodinámica. El vídeo demuestra cómo un aterrizaje brusco puede volverse catastrófico cuando la aeronave no recupera una actitud estable con suficiente rapidez. El momento más perturbador es cuando el morro y el ala de la aeronave caen repentinamente a medida que el avión pierde el control. El fuego se extiende inmediatamente por la pista y la aeronave queda volcada. Los vehículos de emergencia llegan rápidamente, pero hay poco que los rescatistas puedan hacer por las dos personas a bordo. El incidente también ilustra los desafíos asociados con los vientos cruzados y las condiciones de ráfagas. La dirección y la fuerza del viento pueden cambiar rápidamente cerca del suelo, haciendo que la aproximación final sea especialmente exigente. Los pilotos deben ajustar continuamente sus controles mientras mantienen la velocidad aérea, la alineación y la tasa de descenso adecuadas. 7. Vuelo 1354 de UPS Airlines, la aproximación hacia Birmingham. El vuelo 1354 de UPS Airlines era un Airbus A300 de carga que se estrelló mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional Birmingham Sutton en Alabama el 14 de agosto de 2013. La aeronave transportaba a 2 tripulantes y descendía hacia la pista durante las primeras horas de la mañana. La aproximación se volvió inestable a medida que la aeronave descendía por debajo de la trayectoria requerida. Las imágenes de vigilancia del aeropuerto capturaron la aeronave aproximándose al aeropuerto antes de que desapareciera de la vista y se estrellara antes de llegar a la pista. El accidente fue particularmente aterrador porque el avión estaba a solo momentos de aterrizar. En lugar de alcanzar la pista de forma segura, descendió hacia el terreno y se desintegró. Ambos tripulantes murieron.
Los investigadores determinaron que la tripulación de vuelo no había monitoreado adecuadamente la altitud y la trayectoria de aproximación de la aeronave. El avión estaba descendiendo por debajo de la senda de planeo deseada y la tripulación no ejecutó una maniobra de motor y aire, go-around, a tiempo. Las imágenes en sí no muestran una explosión espectacular desde múltiples ángulos, pero su simplicidad las hace inquietantes. Se puede ver un gran avión de carga comercial aproximándose a un aeropuerto y, de repente, desaparece. Los vehículos de emergencia se desplazaron de inmediato hacia el lugar del accidente, donde se encontraron restos y fuego cerca de la pista. El incidente resaltó la importancia de los criterios de aproximación estabilizada y la monitorización durante la etapa final del vuelo. Una aproximación estabilizada significa que la aeronave debe estar configurada correctamente, alineada con la pista y manteniendo la velocidad y la tasa de descenso adecuadas antes de alcanzar una altitud específica. Si no se cumplen estas condiciones, generalmente se espera que las tripulaciones interrumpan la aproximación e intenten de nuevo. El accidente del vuelo 1354 de UPS demostró lo que puede suceder cuando una aproximación inestable continúa demasiado cerca del suelo. No hubo tiempo para la recuperación una vez que la aeronave descendió por debajo de una altitud segura. El accidente también mostró la importancia de la gestión de la carga de trabajo en la cabina, especialmente durante las aproximaciones nocturnas. Los pilotos deben mantener la conciencia de la altitud, la velocidad, la configuración, la navegación, el clima y la alineación con la pista de forma simultánea. 6. Vuelo 4590 de Air France, el incendio del Concorde. El accidente del vuelo 4590 de Air France sigue siendo uno de los desastres aéreos más reconocibles jamás capturados en vídeo porque involucró a una de las aeronaves de pasajeros más extraordinarias jamás construidas, el Concorde. El 25 de julio de 2000, el avión supersónico se preparaba para partir del aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París. Mientras aceleraba por la pista, encontró escombros que habían caído de otra aeronave. Los escombros dañaron uno de los neumáticos del Concorde y los fragmentos del neumático impactaron el tanque de combustible del avión. Se produjo una fuga masiva de combustible y un incendio bajo el ala. Las cámaras del aeropuerto y de testigos capturaron el avión acelerando con una enorme estela de llamas detrás de él. Las imágenes son horrorosas porque la aeronave continúa su despegue a pesar del fuego. Para los espectadores que observaban desde el suelo, la visión es casi imposible de comprender. Un avión de pasajeros supersónico asciende mientras una enorme llama naranja se extiende tras él. La tripulación intentó mantener el control, pero la aeronave no pudo continuar de forma segura. El Concorde perdió potencia y se estrelló contra un hotel cerca del aeropuerto. Las 109 personas a bordo fallecieron, junto con 4 personas en tierra. El accidente conmocionó al mundo porque el Concorde se había convertido en un símbolo de logro tecnológico y de viajes aéreos de lujo. Su capacidad para volar más rápido que la velocidad del sonido lo convirtió en uno de los aviones más famosos de la historia. Sin embargo, el vídeo del vuelo 4590 reveló lo vulnerable que puede volverse incluso una aeronave avanzada cuando ocurre una cadena de eventos mecánicos y operativos durante el despegue. Los investigadores determinaron que la falla del neumático y el daño resultante en el tanque de combustible fueron fundamentales en el accidente, mientras que otros factores contribuyeron a la incapacidad de la aeronave para recuperarse. 5. Vuelo 3054 de TAM Airlines, el desastre de la pista en Sao Paulo. El vuelo 3054 de TAM Airlines se convirtió en uno de los accidentes de pista más devastadores jamás registrados en Brasil cuando un Airbus A320 se estrelló en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, el 17 de julio de 2007. La aeronave llegaba desde Porto Alegre con 187 personas a bordo y se encontró con condiciones de pista extremadamente difíciles. La pista estaba mojada tras la lluvia y la aeronave fue incapaz de detenerse tras el aterrizaje. Las cámaras del aeropuerto y de seguridad cercanas capturaron el avión moviéndose rápidamente por la pista antes de salir del área del aeropuerto a gran velocidad. El avión cruzó una vía principal y se estrelló contra una instalación de carga de TAM y una zona de gasolinera. Una enorme bola de fuego estalló casi de inmediato. Las imágenes son aterradoras porque el avión pasa de la pista directamente a una zona llena de edificios y vehículos, creando una explosión enorme. Todas las personas a bordo de la aeronave murieron, y también fallecieron personas en tierra. El desastre motivó importantes investigaciones sobre las operaciones en pista, la configuración de las aeronaves, el rendimiento de los frenos, las condiciones meteorológicas y la seguridad aeroportuaria.
Uno de los factores examinados fue el funcionamiento de los inversores de empuje de la aeronave y la forma en que ésta respondió durante la carrera de aterrizaje. La corta longitud de la pista y su superficie mojada hicieron que detenerse fuera particularmente difícil. El accidente se convirtió en un punto de inflexión crucial para las discusiones de seguridad en torno al aeropuerto de Congonhas y las condiciones de las pistas. El aeropuerto operaba en un entorno urbano densamente poblado, lo que significaba que una aeronave que saliera de la pista podría encontrarse con edificios casi de inmediato. Las imágenes de vigilancia muestran por qué esto era un riesgo tan grave. En lugar de simplemente salirse hacia un campo vacío, el avión cruzó el límite del aeropuerto y entró en una zona concurrida. El incendio posterior fue masivo, con un espeso humo elevándose sobre la ciudad. Los equipos de emergencia se enfrentaron a una operación de rescate y lucha contra incendios extremadamente difícil. La destrucción de la aeronave y de las estructuras cercanas dificultó determinar si todavía se podía rescatar a alguien. 4. Vuelo 691 de Yeti Airlines, el accidente de Pokhara captado por teléfonos. El vuelo 691 de Yeti Airlines se convirtió en uno de los vídeos de accidentes de aviación más vistos en los últimos años cuando la aeronave se estrelló durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Pokhara, en Nepal, el 15 de enero de 2023. El ATR-72 transportaba a 72 personas y se aproximaba al aeropuerto en un terreno montañoso. El vuelo estaba siendo grabado por personas en el suelo. Sorprendentemente, las imágenes del interior de la aeronave también fueron captadas por el teléfono móvil de un pasajero y posteriormente circularon públicamente. El avión se aproximaba a la pista cuando, de repente, tuvo un fuerte balanceo hacia la izquierda y descendió rápidamente. Las imágenes desde tierra capturaron al avión perdiendo el control antes de estrellarse contra el terreno cerca del aeropuerto. Una enorme nube de humo y escombros siguió al impacto. El vídeo del interior fue particularmente inquietante porque parecía mostrar a los pasajeros durante los momentos finales del vuelo. La aeronave se estrelló en una zona densamente poblada cerca del aeropuerto, y los equipos de emergencia se dirigieron de inmediato hacia los restos. No hubo supervivientes. Los investigadores examinaron la trayectoria de vuelo de la aeronave, las acciones en la cabina, las condiciones meteorológicas y los factores técnicos para determinar cómo el avión perdió el control. El accidente cobró una importancia particular porque ocurrió durante el periodo inicial de operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional de Pokhara y debido al desafiante terreno que rodea la región. Nepal es famoso por sus montañas dramáticas y entornos de vuelo difíciles, y los pilotos que operan en la región requieren una navegación cuidadosa y un conocimiento profundo del terreno. Las imágenes del vuelo 691 son aterradoras porque la aeronave parece estar realizando una aproximación normal antes de realizar un viraje brusco de repente. No hay ninguna advertencia obvia desde tierra de que una pérdida de control tan catastrófica esté a punto de suceder. El rápido cambio de actitud de la aeronave ocurre en cuestión de segundos, dejando prácticamente nada de tiempo para la recuperación. 3. Vuelo 812 de Air India Express, el sobrepasamiento de la pista de Mangalore. El vuelo 812 de Air India Express se convirtió en uno de los desastres de aviación más trágicos de la India cuando el Boeing 737 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Mangalore el 22 de mayo de 2010. La aeronave procedía de Dubái con 166 personas a bordo. El aeropuerto estaba situado en una meseta rodeada de un terreno escarpado, y la pista tenía un espacio limitado más allá de su final. Durante el aterrizaje, la aeronave tocó tierra demasiado adelante en la pista y no logró detenerse. Continuó a gran velocidad, cruzó el final de la pista, atravesó el área de seguridad y cayó por una pendiente pronunciada. El avión se despedazó y se incendió. Imágenes del aeropuerto y de las zonas cercanas capturaron las secuelas, mientras que las fotografías y vídeos del lugar del accidente mostraron la extensa destrucción. Solo un pequeño número de personas sobrevivió, lo que convirtió al accidente en uno de los más mortíferos en la historia de la aviación india. El accidente fue particularmente aterrador porque la aeronave ya había aterrizado pero aún así no pudo detenerse. Los pasajeros podrían haber creído que la parte más peligrosa del vuelo había terminado, solo para experimentar un sobrepasamiento repentino y catastrófico. Los investigadores examinaron la aproximación, el punto de aterrizaje de la aeronave, las condiciones de la pista y la toma de decisiones en la cabina. El accidente resaltó los peligros de continuar una aproximación que no está estabilizada y la importancia de ejecutar una maniobra de motor y al aire, go around, cuando una aeronave no está posicionada adecuadamente para el aterrizaje.
El terreno escarpado más allá de la pista hizo que las consecuencias de un sobrepasamiento fueran drásticamente peores. En lugar de simplemente rodar sobre terreno llano, la aeronave cayó por la ladera y se despedazó. Los equipos de rescate se enfrentaron a un terreno difícil, fuego, restos y acceso limitado mientras intentaban llegar a los supervivientes. Las imágenes del lugar revelaron una escena de enorme devastación. Partes de la aeronave estaban esparcidas por la pendiente, mientras el humo se elevaba desde los restos. 2. Incidentes en el aeropuerto de Lukla, Nepal, cuando los despegues y aterrizajes se vuelven mortales. El aeropuerto Tenzing Hillary de Lukla, en Nepal, se ha hecho famoso por su pista corta, su entorno montañoso y su entorno operativo extremadamente exigente, y varios incidentes de aeronaves allí han sido captados en vídeo o por testigos. El aeropuerto está rodeado por el escarpado terreno del Himalaya, lo que deja a los pilotos muy poco margen de error durante el despegue y el aterrizaje. Uno de los aspectos más aterradores de los incidentes en Lukla es la rapidez con la que un pequeño error puede convertirse en una emergencia. Las aeronaves que operan allí suelen ser turbohélices que transportan pasajeros y suministros a comunidades de montaña. La pista es corta y tiene una pendiente ascendente, mientras que el terreno más allá de la pista genera consecuencias enormes si una aeronave no puede detenerse o pierde el control. Vídeos grabados por viajeros, personal del aeropuerto y cámaras cercanas han captado aeronaves experimentando aterrizajes bruscos, excursiones de pista y otros momentos peligrosos. Un incidente muy conocido involucró a un Dornier 228 de Zeta Air que se estrelló poco después de despegar de Lukla en 2012. La aeronave perdió el control poco después de despegar y se estrelló cerca del aeropuerto, matando a todos los que iban a bordo. Otros incidentes en el aeropuerto han mostrado aeronaves teniendo dificultades durante el aterrizaje o saliéndose de la pista. Lo que hace que las imágenes sean particularmente aterradoras es el paisaje circundante. En un aeropuerto internacional importante, una aeronave que se sale de la pista puede tener cientos de metros de terreno llano disponibles. En Lukla, la pista termina cerca de un terreno escarpado. Casi no hay espacio para recuperarse una vez que una aeronave se desplaza más allá del área segura. Los pilotos que operan en regiones montañosas deben gestionar simultáneamente el viento, la visibilidad, el peso de la aeronave, la longitud de la pista y el terreno. El tiempo puede cambiar rápidamente, y los vientos de montaña pueden crear condiciones impredecibles cerca de la pista. 1. Vuelo 1549 de US Airways, el aterrizaje milagroso en el Hudson. En el número 1 se encuentra un incidente que comenzó como una de las emergencias aéreas más aterradoras jamás captadas por cámara, pero que terminó con una de las supervivencias más notables en la historia de la aviación moderna, el vuelo 1549 de US Airways. El 15 de enero de 2009, el Airbus A320 despegó del aeropuerto LaGuardia de Nueva York con 155 personas a bordo. Apenas unos minutos después del despegue, la aeronave se encontró con una gran bandada de gansos de Canadá. Ambos motores perdieron potencia tras la ingestión de las aves, dejando el avión sin el empuje normal del motor mientras aún se encontraba a baja altitud. Los pilotos se dieron cuenta rápidamente de que no podían regresar de forma segura a LaGuardia. El capitán Chesley Sullenberger y el primer oficial Jeffrey Skiles tuvieron solo unos segundos para tomar una decisión. Decidieron amerizar la aeronave en el río Hudson. Testigos, equipos de televisión, pasajeros de transbordadores y cámaras a lo largo del río captaron la aeronave descendiendo hacia el agua. Las imágenes más famosas muestran a la 320 planeando bajo sobre Manhattan antes de realizar un aterrizaje controlado en el agua. La aeronave tocó el río y se deslizó sobre la superficie. Fue una vista extraordinaria, un avión de pasajeros con capacidad completa flotando en una de las vías navegables más transitadas del mundo. Casi de inmediato, los pasajeros comenzaron a evacuar hacia las alas y los toboganes inflables. Ferries y embarcaciones de emergencia se apresuraron hacia la aeronave. Las famosas fotografías y vídeos capturaron a personas de pie sobre las alas en condiciones de frío extremo mientras los botes de rescate rodeaban el avión. Increíblemente, las 155 personas a bordo sobrevivieron al aterrizaje inicial. El accidente se dio a conocer en todo el mundo como el. Estos incidentes demuestran que en la aviación, los segundos pueden marcar la diferencia entre el desastre y la supervivencia. Algunos terminaron en tragedia, mientras que otros se convirtieron en historias increíbles de valentía y supervivencia. ¿Qué incidente te impactó más? Comenta abajo, dale like al vídeo y suscríbete para más momentos increíbles captados en cámara.